Bienvenidos a todos, gracias por sumarse a esta maravillosa fiesta llamada Per Ankh. Primeramente quiero agradecerles por dedicarse un día a ustedes y conectar con esta hermosa cultura del antiguo Egipto. Y para conectar un poco más, los voy a invitar a que cierren sus ojos. Sí, van a cerrar sus ojos porque vamos a arrancar esta presentación de una manera diferente. Una vez que hayan cerrado sus ojos, los voy a invitar a inspirar profundamente, a retener el aire y cuando sueltan el aire quiero que se despojen de todo aquello que les pesa, todo lo que llevan cargando durante el día, pensamientos negativos, energías que no les pertenecen. Y en una segunda inspiración, retenemos el aire y cuando lo soltamos, vamos a decirle a nuestra mente que hoy nos vamos a dedicar a nosotros y que cuando termine este día vamos a volver a resolver todo aquello que nos quedó pendiente. Y finalmente, en una tercera respiración, tomamos aire, retenemos y soltamos. Y al soltar ese aire, quiero que imaginemos que estamos viajando a través del tiempo. Nos encontramos llegando al antiguo Egipto. El sol acaricia nuestra piel. Sentimos el calor del desierto, el murmullo del viento, el sonido lejano del Nilo. Frente a nosotros se alza el templo con pombo, majestuoso, imponente. Con sus altas columnas decoradas con jeroglíficos sagrados, cada paso que damos resuena sobre las piedras milenarias. Caminamos lentamente por el templo, observamos los relieves tallados en las paredes, sus símbolos, las deidades, escenas de sanación. Este lugar ha sido consagrado a Sobek y Horus el Viejo, guardianes del equilibrio y la curación. Miramos a nuestro alrededor. ¿Quién camina junto a nosotros? ¿Reconocemos algún alma cercana? ¿Algún maestro? ¿Una deidad nos acompaña? Mientras avanzamos, notamos una construcción más reservada y silenciosa, pero sumamente poderosa. Estamos frente a la casa de vida Per Ankh. Las puertas se abren suavemente ante nuestra presencia. Una brisa suave, cargada de sabiduría antigua, nos da la bienvenida. Cruzamos el umbral. Caminamos hacia el centro del recinto. Encontramos un lugar para sentarnos. El aire es profundo, como si cada partícula contuviera conocimiento. Frente a nosotros, los maestros comienzan a hablar. Con voz firme y compasiva, nos entregan enseñanzas antiguas. Cómo sanar el cuerpo, cómo leer las estrellas, cómo escuchar el alma. Permitimos que esas escenas y esas palabras penetren en nosotros, como si fuéramos futuros sacerdotes y sacerdotisas, como semillas de luz que algún día florecerán. Mi nombre es Cecilia Escarrone, soy terapeuta holística, tarotista, terapeuta en regresión a vidas pasadas, maestra Reiki, lectora de registros akáshicos, especialista en armonización con cristales, numeróloga, pero además soy diseñadora y me apasiona crear en todos los sentidos. Una frase que va a ir tomando más sentido, valga la redundancia, a medida que avance esta presentación. Y en mi recorrido personal, las terapias me dieron respuestas profundas. Y así fue como me inicié en un primer nivel de Reiki, hice un segundo nivel y así hasta alcanzar la maestría. También me adentré en Tarot Rider, hice un curso, otro curso.
siempre pensando que a cuanto más estudiaba, más iba a poder estar lista para atender consultantes. Hasta que llegó el tarot egipcio a mi vida de la mano de Vanna Mali. Y ahí recordé de dónde vengo, volví a mi esencia. Y esto da pie a lo que vamos a tratar en esta ponencia, que más bien habla de una experiencia personal y está sobre todo dirigida a quienes comienzan a desandar este camino en un mundo tan mágico y sumamente intuitivo. Y para aquellos que ya llevan años haciendo este recorrido, podrán enriquecer esta ponencia con sus experiencias. Y ya que apareció por acá este bombón, vamos a presentarlo, él se llama Noah y es quien me acompaña, diría que en el 90% de las terapias que realizo. Y se ve que hoy quiere su atención también. Para ponernos un poco en contexto y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la presentación. Y para esto quiero hablar un poquito sobre sacerdotes, sobre médicos, sobre magia y sobre el mazo de tarot egipcio que utilizo en cada sesión integrando las distintas terapias. No es algo que vaya a ser de una manera profunda porque hay otros colegas y ponentes que van a estar tocando este tema con mucha más precisión. Pero para aquellos que se conectan recién y no tienen por ahí ciertas nociones, por lo menos para estar un poquito en tema. Sacerdotes, medicina y magia. La magia era una fuerza esencial que posibilitaba la vida. En el antiguo Egipto, la magia llamada Heka no era solamente superstición, sino que se utilizaba para mantener el orden cósmico llamado Mat y respaldaba el poder divino. Los templos egipcios no eran solo centros de culto. Allí se formaban futuros sacerdotes y sacerdotisas, escribas, y eran centros de gran conocimiento donde la persona que estudiaba tenía que atravesar unos 22 años para poder finalizar toda su formación. Parte de los sacerdotes que se formaban se dividían en sacerdotes lectores, que eran aquellos que leían los rituales, y después se formaban médicos sacerdotes. Ellos realizaban rituales de sanación y protegían los textos sagrados. Además de sacerdotes, se formaban las sacerdotisas, también llamadas Hetep. Ellas estaban dedicadas a la sanación y servían a distintas deidades, como puede ser a Isis, a Neftit, a Bastet, a Wathead, y actuaban como intermediarias entre lo divino y lo humano. Eran guardianas también del conocimiento medicinal y espiritual, combinando rituales, plantas medicinales, amuletos y oraciones, y eran muy valoradas por su autoridad y eficacia. En la Casa de Vida, Per Ankh, además de ser un centro de enseñanza donde se formaban escribas y sacerdotes en distintas disciplinas, se realizaban medicina egipcia que combinaba prácticas empíricas con magia curativa. La práctica empírica abordaba más lo que era un diagnóstico físico, una observación de la anatomía, técnicas de vendaje, se utilizaban hierbas medicinales y, por otro lado, magia curativa, donde se realizaban fórmulas rituales, recitación de hechizos, imposición de manos, neutralización de maleficios y sincronización espiritual con las fuerzas divinas. Ese enfoque holístico permitía tratar al cuerpo como un todo, con una comprensión profunda del ser, donde se trataba cuerpo, alma, energía y cosmos, todo en perfecta conexión. Ahora que estamos un poquito más en contexto, vamos a adentrarnos en esta presentación que básicamente se trata de cómo combino distintas terapias con el tarot egipcio. Para ser honestas, tengo que confesarle que primeramente esta práctica surgió por una falta de confianza en mí. Yo necesitaba credibilidad.
necesitaba creer en lo que estaba intuyendo y canalizando. Creo que es algo que nos sucede a todos los que comenzamos en un principio, porque hay diversas formas de canalizar información. La clariaudiencia, la clarividencia. A mí me tocó comenzar con la clarisapienza, entonces era difícil discernir si era mi mente o era realmente información que estaba siendo canalizada. Y la carta de tarot me dio esa materialización para poder creer en lo que yo estaba intuyendo. Y así fue como comencé a fusionar el tarot con las distintas terapias como regresión a vidas pasadas, armonización con cristales, y de esa forma pude fusionar mi intuición con el tarot egipcio. Voy a hablarles ahora muy brevemente de cómo se compone el mazo de tarot egipcio y las partes diferentes que tiene el mazo. En este caso yo me formé en la escuela de alquimia acuariana de Vana Mali, y ella enseña el tarot egipcio de Jesús Iglesia Janeiro. Este está compuesto por 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos mayores nos hablan de grandes cambios y aspectos profundos de la psiquis que va a sufrir la persona o que va a atravesar. Los 56 arcanos menores nos hablan de experiencias cotidianas y explican un poco el yo dentro de un contexto social. De hecho, si observamos cualquier carta de arcano menor, siempre nos está enseñando una escena que, si no tenemos conocimiento en lo que es tarot egipcio, entre los distintos componentes de la carta, podemos llegar a intuir o entender de qué nos está hablando. Además, esta carta tiene una estructura bastante compleja y que nos trae muchísima información. Por ejemplo, la carta se divide en 3 planos. Tenemos el plano espiritual arriba, el plano mental en el medio y el plano físico más abajo. Además de traernos información con los símbolos de astrología, alfabeto hebreo, un valor numérico y un símbolo de inteligencia planetaria. Ahora, teniendo estos 2 conceptos básicos sobre la medicina integrativa egipcia y el mazo de tarot egipcio, vamos a comenzar a mostrar cómo es que integro algunas de las terapias que hago con el tarot. Empecemos con la armonización con cristales. Para el que nunca hizo armonización con cristales, se trabaja con un péndulo de cristal que, dependiendo lo que la persona esté necesitando, es el tipo de cristal que voy a utilizar. Y esto lo deduzco después de hablar con mi consultante. También necesito una figura similar a la que se muestra en la diapositiva, donde están marcados los 7 chakras principales, los centros energéticos más importantes. Lo que hago para integrar el tarot es, previamente a comenzar la armonización, hago una lectura de cada centro energético con un arcano mayor. Por ejemplo, supongamos que en el chakra corona sacamos y nos sale la carta de la torre. Bueno, eso nos está indicando que la persona está pasando por un proceso importante de sufrimiento, de dolor, algo que le está costando integrar, que le ha venido por sorpresa y le movió toda la estructura. Entonces piensa que el mundo está contra él y eso genera mucha proyección psíquica, autodestructiva, porque nos cuesta volver a enderezarnos. Pensemos que llegamos al chakra garganta, laringio, y nos sale el eremita. Bueno, nos puede estar hablando que esta persona, esto en un lado negativo, ¿no? Que esta persona le puede estar costando comunicar, que está muy hacia adentro, que necesita expresar sus emociones. Llegamos al chakra sacro y está en un aspecto positivo y nos sale la carta del carro. Bueno, esto es algo
que está muy bien porque en el chakra sacro es un centro importante de energía, de poder, de creación. Entonces es una persona que una vez alineada va a poder concentrar toda esa energía para salir adelante. Y así es como voy chakra por chakra teniendo una información previa y eso me va a dejar un panorama para lo que tengo que trabajar en cada centro energético. Una vez que finalizo la armonización en todos los chakras, cierro con una lectura con un esquema de 3 cartas. Esto lo hago para poder aconsejar al consultante en cómo debería continuar para tener una evaluación favorable. Bien, en esta diapositiva lo que tenemos es lo que realizo al inicio de sesión, un arcano mayor por cada chakra, y lo que hago finalizando la sesión con el mazo completo y el esquema de 3 cartas, donde la primera posición nos va a indicar qué hábitos el consultante tenía hasta el momento, en la segunda posición qué debe hacer a partir de hoy y en la tercera posición cómo sostenerlo a través del tiempo. Y vamos a ir con un ejemplo, que esta es la parte más divertida y porque también ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. En cierta forma, juguemos a que tenemos nuestro consultante frente a nosotros o en una sesión virtual y vamos a darle un consejito. Bien, ¿qué hábitos tenía el consultante hasta el momento? Tenemos la carta del dispensador. Bien, nos puede estar hablando que esta persona era un dador de energía trocha y mocha y no cuidaba, eso lo llevó a quedarse vacío, a no tener energía, a estar cansado, porque no estaba cuidándose a él, respetándose, sino que todo el que venía, sí tomá, sí lo hago, no podía poner límites, ¿no? ¿Qué debería hacer el consultante a partir de hoy y de esta armonización? Bien, la carta de la domesticidad. Prácticamente, miren, hablamos del toro por las astas, si bien este no es un toro, pero lo está tomando por sus cuernos. Lo que el consultante debería hacer es empezar a poner límites, empezar a cuidar su energía. La carta de la domesticidad también nos habla de educación, o sea, tenemos que empezar a tomar hábitos que nos lleven a avanzar sin derrochar nuestra energía. También en el plano físico tenemos una vasija que contiene nuestras emociones. Hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestros sentimientos. Esta persona debería pensar primero en él y ver si está disponible para otros, ¿sí? Necesita cuidarse. ¿Y cómo puede sostener a través del tiempo este aprendizaje o esta armonización? La carta de la avaricia. Bueno, ni que hubiera elegido las cartas, ustedes me han visto mezclar. ¿Cómo sostener a través del tiempo este aprendizaje? Bueno, tiene que controlar, no le puede dar a todo el mundo todo de sí y quedarse -10. Necesita aprender a autoabastecerse primeramente y después ofrecer lo que tiene para el resto, ¿no? Protegerse un poco, cuidarse. Y es así como integro la armonización con cristales con una lectura de tarot. Vamos ahora a ver cómo integro la terapia de regresión a vidas pasadas con el tarot egipcio. Tuvimos una interrupción por las fuerzas del taladro del vecino, pero no me van a callar. Bueno, volvemos. Terapia de regresión a vidas pasadas. Cuando realizo esta terapia, la lectura de tarot lo hago previamente a tener la entrevista con el consultante. Este tipo de sesión es muy activa porque tengo que estar anotando todo el tiempo y tengo que estar escuchando muy consciente cada palabra y cada frase que dice. Entonces no es algo que pueda utilizar en el medio de la sesión.
¿Qué es lo que pregunto al tarot antes de comenzar? Es si la persona va a trabajar vida pasada o actual, si la persona tiene energía de desencarnados en su campo, si la persona está dispuesta finalmente a trabajar en pos de su evolución. Entonces, vamos a hacer todas estas preguntas. Vamos a preguntar si la persona trabajará vida pasada o actual. Bien. Ok. La carta de la inmortalidad. Clarísimo. La persona va a ir bastante atrás a trabajar con estas energías de vida pasada. Va a ir a trabajar una experiencia que la va a ayudar a transformar también en este presente. Vamos a consultar ahora si la persona va a trabajar también energías de desencarnados en su campo, si tiene este tipo de energía. Y tenemos la carta, bueno, como amo que me asistan de esta manera, la carta de el jerarca, Anubis, ahí el patrón del Duat. Sí, definitivamente hay energías de desencarnados en su campo. ¿Cómo saber si la persona tiene también juramentos por romper o pactos? Tenemos a la proscripción. Bueno, definitivamente hay mandatos, hay creencias que trabajar, juramentos, pactos. O sea, esta persona, este consultante viene heavy. Vamos a tener que trabajar duro, no creo que sea una sesión cortita. Y finalmente vamos a preguntar si la persona está dispuesta a trabajar en pos de su evolución. Porque muchas veces me pasó en consulta que hay personas que están predispuestas y otras que vienen a sesión porque, me dijo fulanita de tal que y por ahí no, su alma no está preparada para hacer un despertar en ese momento. Por último, les quiero mostrar cómo integro la limpieza energética con velas con este mazo. Para arrancar, primero le pregunto al consultante a qué se debe que quiere hacer esta limpieza. Y realizo una lectura que se llama Serket, que es enseñada en la escuela de Vana. Entonces, por una cuestión ética y de respeto, no se las puedo enseñar, pero básicamente es una lectura específica para saber si la persona tiene realizado un trabajo de magia. A qué se debe que se lo realizaron, qué es lo que le está provocando. Si esta lectura me da positiva, procedo a realizar la limpieza. Depende al trabajo de magia que tenga realizado, la limpieza con la jeca del fuego, la realizo con distintas deidades egipcias, como puede ser Neit, puede ser Set. Siempre uso a Sekhmet para que proteja el campo. Puedo usar a Anubis, todo dependiendo de lo que la persona está necesitando en ese momento. Supongamos que no, la persona no tiene un trabajo de magia. Voy a hacer esta lectura de esquema de 4 cartas para ver qué es lo que está bloqueando, porque si la persona viene a nosotros a limpiarse, es porque siente que está trabada, porque no puede avanzar o porque dice se me rompe todo, no sé qué me pasa. Bueno, entonces analizamos. En la primera posición vamos a ver qué situación hizo al consultante bloquearse. Nos sale la carta de la ofrenda. Bueno, esta persona quizás ha sufrido alguna situación donde ha tenido que rebajarse, donde quizás hubo situaciones que la hicieron estar en una posición incómoda, donde no pudo hacerse valer, donde no pudo hacerse respetar. Y eso ha hecho que la bloqueara. O por ahí tiene, no sé, supongamos que el problema lo tiene en el trabajo y no sale en esta carta. Quizás tiene superiores que no la están tratando o respetando como se debe. Y no puede salir del lugar donde está o la está pasando mal en ese ámbito. La carta número 2 nos va a decir dónde se encuentra en el presente. ¿Qué tal, Junum? Bueno,
en el presente tiene todo un enojo y una ebullición por salir, que si no lo baja y no lo pone a tierra y logra un equilibrio, en cualquier momento manda todo al cuerno de una fuerza interna y una pasión y una violencia que puede llegar a que la situación empeore. No sé, esa puede ser una de las lecturas. En la posición número 3 nos va a decir dónde está el bloqueo. Junun también nos habla de que tenemos una fuerza interna para poder salir adelante, para poder hacer las cosas y para materializarlas. Bueno, ¿dónde está el bloqueo para no poder salir desde ese lugar? Y nos da el mensaje la carta de la temperancia. Bueno, esta persona no puede estar expresando lo que le está pasando, sus emociones, no puede hablar claramente, no está encontrando la fluidez y justamente la templanza para poder bajar un poco, pensar claramente, tener esa claridad mental para poder salir de esa situación. ¿Cuál sería la energía disponible después de esta limpieza? Bueno, la carta del labrador. Esto es lo que siempre hablo. Yo hago una limpieza energética. Desde mi lugar como terapeuta pongo mi 50%. Ahora, esta persona con la carta del labrador va a tener que poner su otro 50% para que el trabajo final y la conclusión sea positiva. Va a tener que trabajar en ella. Fíjense que tenemos dos arcanos mayores y dos arcanos mayores anteponiéndose porque tenemos a Junum con la carta de la pasión y el bloqueo es la temperancia. Son como dos fuerzas totalmente opuestas que tienen que mirarse y encontrarse. Y para eso esta persona va a tener que trabajar profundamente en su ser para poder desbloquearse. No es que, Ceci me prendió una velita y ya está, avanzamos. No, yo puedo con una jeca de fuego predisponer la energía para que las cosas sucedan más fluida, un poco más rápido, para despejar lo que son las larvas energéticas, ayudar a desbloquear pensamientos negativos o proyecciones psíquicas que tenga la persona. Si estábamos hablando de un ámbito de trabajo y tiene un jefe o personas de alto rango que la están ninguneando y tratando mal, puedo despejar maldiciones que también hayan en su campo. Pero de cierta forma lo que le estaba marcando la carta del labrador es que ella va a tener que finalmente ponerse de pie y hacerse valer porque tiene mucha fuerza de materialización, pero para ello necesita claridad mental. Entonces, el tarot nos da muchísima información. Y ojo, porque no solamente se puede usar el tarot, también podemos utilizar el oráculo. Al momento de hacer una lectura de registros akáshicos, si abrimos registros y utilizamos el tarot, o sea, la información que llega es maravillosa. Ya sabemos que uno de los guardianes de los registros akáshicos, además de Thoth, es Anubis. Yo les recomiendo el oráculo de Anubis para trabajar con registros akáshicos. Yo no le puedo explicar la profundidad de lectura de registros incorporando este oráculo junto con la apertura. Es algo mágico, es súper profundo la información que viene. Entonces, para ir terminando esta presentación, el tarot egipcio no solamente puede utilizarse como una herramienta única, sino que también sirve para fusionar con otras terapias, hacer de complemento a otras terapias, sea un oráculo o sea el tarot. O sea, la carta trae muchísima información que puede sumar a nuestra intuición y a la canalización. Yo expliqué 3 terapias nada más, pero como les decía, se puede sumar a registros akáshicos, se puede sumar a la numerología, se puede sumar a la cábala. Creo que un oráculo, por ejemplo, de dioses junto con constelaciones familiares. El abanico es amplio.
yo los invito a que ustedes creen su propia magia. Por eso al principio de esta presentación les hablaba de que a mí me gusta crear en todos los sentidos. Es como que tomé cada conocimiento y siempre soy curiosa y siempre estoy aprendiendo y hago mi propia GK. Esa GK propia es en la que gané confianza, porque a medida que la fui realizando, vi los resultados y doy fe de los resultados en mis consultantes. ¿Cuál es el cierre de esta presentación? Es que hagan su propio camino, estudien, fórmense, lean, pero la intuición y la canalización es única y personal y tiene muchísimo valor. No se comparen con otros, cada uno tiene su propio estilo. Espero que les haya gustado muchísimo. Finalmente llegamos al final, de vuelta, valga la redundancia, que sea siempre Maktub y espero verlos pronto en las distintas ponencias.